Continuamos. ¿Con qué? Con glúcidos. Estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos viendo los monosacáridos en el vídeo anterior, en el que hablábamos de, bueno, pues eso, las propiedades, los isómeros, etcétera, etcétera. Esto no sé por qué se pone así. El modo presentación aquí un poco raro. Ahí. Y evidentemente los monosacáridos son el monómero de una partícula más grande, de una molécula más grande, que son los disacáridos, cuando tienen dos monosacáridos, o son los polisacáridos cuando son largas cadenas. Luego tenemos entre medio los oligosacáridos, pero bueno, más interesante los disacáridos y los polisacáridos. Bueno, para poder unir dos monómeros necesitamos un enlace, en este caso se llama enlace O-glucosídico, el cual es una reacción, se forma por una reacción de condensación en la que se genera una molécula de agua. Bien, aquí a la izquierda, como podéis ver, tenemos una molécula ciclada, un monosacárido, que podría ser, qué sé yo, glucosa. Y a la derecha tenemos otra molécula de, qué sé yo, glucosa. Pero lo que me interesa ahora mismo no es la molécula en sí, sino los grupos que tengo en este caso en el carbono 1 y en el carbono 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Donde tengo dos grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo se van a condensar perdiendo una molécula de agua. Ahí la tenemos. Bien. Eh, claro, un hidrógeno fuera, el OH fuera y me queda un oxígeno que va a ser el que forma ese puente, ese enlace, ¿vale? El enlace O-glucosídico. Por lo tanto, lo resultante ahora es un disacárido que provendría de los dos monosacáridos. Fenomenal. La reacción contraria, en la que el disacárido se partirá en dos monosacáridos, es una reacción de hidrólisis porque se hace utilizando, no genera una molécula de agua. Bueno, el enlace O-glucosídico se puede dar de tal manera que se utilice un carbono anomérico, el carbono 1, ¿vale? Y otro carbono cualquiera, o que se dé entre los dos carbonos anoméricos. Es decir, yo esta molécula la giro, ¿vale? La giro de aquí hacia acá, le doy un flip-flop o lo que sea. Y entonces este OH iría con este OH, lo que haría perder el poder reductor. Vale, hay dos tipos entonces de enlace glucosídico, el que llamamos monocarbonílico, cuando solo está implicado un grupo carbonilo, y dicarbonílico, cuando están implicados los dos grupos carbonilo, ¿vale? El monocarbonílico va a mantener el poder reductor en el disacárido, he dicho, el monocarbonílico mantiene el poder reductor y el dicarbonílico hace que se pierda el poder reductor. ¿Veis lo que decíamos antes? Aquí se ve el giro, ¿no? Aquí está el carbono anomérico, el enlace por lo tanto es del carbono 1 con el carbono 1 y esto da lugar a un enlace en el que se pierde el poder reductor. Como características de los disacáridos, que rojo ha quedado esto, joder, se me ha ocurrido un chiste pero no me voy a callar. Son solubles en agua, cristalizables, incoloros y dulces, propiedades que mantenían también los monosacáridos. La capacidad reductora está condicionada al enlace cis monocarbonílico o dicarbonílico. Y normalmente se van a hidrolizar, es decir, se van a partir en monosacáridos para su uso dentro de la célula. Vale, la nomenclatura, al primer monosacárido se le cambia su terminación en osa por osil, ¿vale? Se expresa entre paréntesis los carbonos de la unión, 1,4, 1,6 o 1,2, que son los más típicos, el 1,4 el más. Y en los monocarbonílicos el segundo monosacárido acaba en osa y en los dicarbonílicos en óxido, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, en el caso de la sacarosa, hablamos de la alfa-D-glucopiranosil, porque viene de la glucopiranosa, de la glucosa ciclada, enlazada mediante el carbono 1, 2, este es el 2, porque está girada esta molécula, ¿vale? Enlace 1, 2, beta de fructofuranósido, porque esta es la fructosa en su forma ciclada, es decir, es una glucosa unida 1, 2 con una fructosa, ¿vale? Alfa D, porque es la forma alfa, el OH estaría aquí, y esta es la forma beta porque estaban intercambiados los grupos OH, ¿vale? Por lo tanto, no, que esto está mal, esto es alfa también. Vale, continuamos. La lactosa es la beta de galactopiranosil, alfa de glucopiranosa, ¿vale? Enlace 1,4, como podemos ver. Beta, porque el OH estaría arriba, alfa, el OH estaría abajo, y se forma esta especie de N invertida, ¿vale?
es el 1,4, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. ¿Dónde encontramos? Ah, que no lo comenté antes, perdón. La sacarosa, ¿dónde me la puedo encontrar? Básicamente es el azúcar de mesa. La lactosa es el azúcar principal que me voy a encontrar en los productos lácteos, en la leche. La maltosa aparece durante la germinación de las semillas, como azúcar más simple que era almidón, para poder ser movilizado y que la propia semilla germine. Esto es alfa-D-glucopiranosil 1,4, alfa-D-glucopiranosa, muy fácil. Son dos glucopiranosas unidas mediante el 1,4. La isomaltosa es una forma isomérica de la maltosa, es alfa-D-glucopiranosil, en este caso 1,6 en vez de 1,4, alfa-D-glucopiranosa, como os dais cuenta, es la misma, son dos glucosas, pero unidas mediante el enlace 1,6 en vez de 1,4. La celobiosa, componente fundamental en la pared celular, alfa-D, o sea, beta-D-glucopiranosil, beta o H arriba, 1,4 con la beta-D glucopiranosa, donde el OH está también arriba, entonces es beta-beta, enlace 1,4, bien. Y luego tenemos, estos son los disacáridos, y luego tenemos los polisacáridos, que van a ocurrir cuando en lugar de tener dos monosacáridos unidos, tengo largas cadenas de monosacáridos, 100, 200, 300, 400, o sea, es decir, valores muy altos, ¿vale? Son de gran tamaño, pueden ser lineales o ramificadas y pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homopolisacáridos cuando se repite la misma unidad, glucosa, 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 así. O heteropolisacáridos cuando tengo glucosa, fructosa, glucosa, galactosa, glucosa, maltosa, tal, ¿vale? Es decir, cuando es el mismo monosacárido, el que se repite muchas veces, es un homopolisacárido. Y cuando son diferentes monosacáridos, es un heteropolisacárido. Vale, son macromoléculas que no se disuelven bien en agua, suelen formar coloides, no son cristalinos ni tienen sabor dulce y no tienen carácter o no tienen poder reductor. Dentro de los homopolisacáridos, ¿cuáles nos vamos a destacar? Aunque tenemos varios, yo voy a parar especialmente en la celulosa, la quitina, el almidón y el glucógeno dentro de los homopolisacáridos. Y dentro de los heteropolisacáridos, aunque aquí tenemos varios ejemplos, en este vídeo no los voy a desarrollar porque hablaremos de ellos más adelante. En algunos casos, bueno, voy a hablar de la hemicelulosa y las pectinas, porque son componentes de la pared celular junto con la celulosa. Pero bueno, estos no los voy a tocar, ¿vale? Porque hablaremos de ello cuando aparezca en la membrana plasmática y más adelante, en otros temas. Vale, dentro de los homopolisacáridos, función energética o estructural, en este caso el primero del que vamos a hablar es el almidón, la función es un homopolisacárido de reserva, por lo tanto de reserva energética, ¿dónde? En vegetales. Me lo voy a encontrar formado por dos subunidades o por dos ramas, que son la amilosa, esto de aquí, y la amilopectina, esto de aquí, ¿vale? La amilosa es la forma lineal y la amilopectina es la zona ramificada del almidón, como vamos a ver más adelante, ¿vale? Tenemos la amilosa, que básicamente es esto de aquí, ¿vale? Son glucosas unidas mediante enlaces 1,4 lineales y de vez en cuando aparece una ramificación 1,6, lo que da lugar a la amilopectina, que es la zona ramificada por los enlaces 1,6. Es decir, las ramificaciones son la amilopectina, las cadenas lineales son la amilosa. Bueno, aquí tenemos los almidones observados al microscopio. Luego tenemos el glucógeno. El glucógeno es típico de animales, ¿vale? Es un polisacárido, un homopolisacárido de reserva, por lo tanto también función energética, que se va a encontrar en hígado y músculo, ¿vale? Y su función es la de mantener la glucosa en sangre alta o, como son muchas glucosas unidas, se van a trocear en función de las necesidades energéticas de las células, pues por ejemplo, musculares, ¿vale? Si yo estoy realizando un deporte durante 20, 30, 40 minutos y las reservas de glucosa empiezan a bajar, pues el glucógeno va a empezar a movilizarse para generar glucosa, ¿vale? Es un almacén de energía, digamos, no rápida, instantánea, que tarda en activarse un cierto tiempo, pero que está bastante disponible dentro del cuerpo, más que las grasas, más disponible que las grasas. Bueno, como veis el glucógeno, la estructura es muy parecida, prácticamente idéntica, lo único que cambia es la ramificación, ¿vale? En el caso del glucógeno las ramificaciones son más cortas, son cada menos espacios, en el caso del almidón son cada más espacios, ¿vale? No sé si lo habíamos mencionado, pero bueno, entre 8 y 12 unidades para glucógeno, hasta 20
para el almidón. En el caso de la celulosa ya no tiene función energética, sino que es un homopolisacárido estructural. Va a aparecer en la pared celular de vegetales, ¿vale? Cuidado con esto, no en la de bacterias, por ejemplo, es diferente, o la de hongos. Y va a formar estructuras muy resistentes, ¿vale? Aquí lo que tenemos, como podéis ver, es que la molécula de celulosa son enlaces beta 1,4, ¿vale? Y bueno, un poco la estructura de lo que serían las microfibras de celulosa que dan lugar a la pared de celulosa. Otra estructura que me puedo encontrar es la quitina, ¿vale? Que aparecerá en exoesqueletos, por ejemplo, de artrópodos y también en las cutículas, pero bueno, en los exoesqueletos. Y también aparece recuerde, partes celulares, las paredes celulares de los hongos, ¿vale? El polímero, como podéis ver, tiene una cosa aquí un poco rara, ¿vale? Porque tenemos ahí ¿veis? Ahí un NH, un nitrógeno, esto no es típico. Pero lo llamamos homopolisacárido porque es la misma unidad la que se repite constantemente, ¿vale? La beta-DN-acetilglucosamina. El nombre se abstrae, pero bueno, con saber que es un homopolisacárido estructural que aparece en animales y hongos, pues con eso nos sirve. Luego tenemos la hemicelulosa, que también es en este caso un heteropolisacárido, perdón, que forma la pared celular, y las pectinas, que también forman parte de la pared celular, como vamos a ver en el siguiente esquema, ¿vale? Son heteropolisacáridos porque, como decimos, no se repiten los mismos monosacáridos, y en la matriz de celulosa, pues fijaros, yo me voy a encontrar, por ejemplo, glicoproteínas, donde tengo aquí. Tengo las glicoproteínas, las hemicelulosas por ahí, la celulosa por ahí, las pectinas por aquí. Es decir, es un compuesto, aunque ya decimos siempre pared celular de celulosa, no está hecho única y exclusivamente de celulosa, como hemos podido ver. Y luego me salto, como decía, a otros tipos de heteropolisacáridos que podéis encontrar información en el libro o en internet, como por ejemplo las gomas vegetales que van a segregar algunas plantas. Tenemos también los mucílagos o los mucopolisacáridos, de los que podemos hablar, por ejemplo, del ácido hialurónico, muy de moda ahora porque es una sustancia que se utiliza para mantener los tejidos conjuntivos y la piel como órgano más tersa, o sea, en operaciones estéticas, o la heparina, por ejemplo, que es muy interesante para evitar la coagulación sanguínea, por ejemplo, cuando, bueno, pues después de una operación en la que haya una inmovilización para que la sangre no se coagule y pueda producir un problema en la circulación de la sangre, pues se utiliza la heparina, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas de Bau que quería comentar un poquito por encima. Las voy a dejar, voy a pasarlas todas, pero vosotros lo paráis para poder ver las preguntas tranquilamente. Y si tenéis alguna duda con alguna de las preguntas, pues podéis ponerla en los comentarios y yo, bueno, pues intentaré resolverlas. Por ejemplo, alguna de las preguntas que podemos encontrar que tienen relación con los glúcidos, que encantan mucho y vamos a verlo, pues es estereoisomería, isomería óptica, carbono anomérico, es decir, referencias claras a los isómeros, ¿no? La estereoisomería, recordamos del primer vídeo, que era cuando una misma fórmula, por ejemplo, C6H12 o 6, pues tenía diferentes formas estructurales, ¿no? Habíamos visto incluso que en este caso tenía 16 diferentes, ¿no? La isomería óptica, la capacidad de girar la luz polarizada a través de una disolución, ¿no? Y podía ser de estrógiras o levógiras, no confundir con D y L, cuidado con esto. Carbono anomérica era el tipo de isomería que se generaba cuando se ciclaba, ¿verdad? La molécula, ¿no? Dependiendo de si era alfa o beta, dependiendo de si el OH estaba hacia arriba o hacia abajo. Aquí, por ejemplo, pues suele gustarles mucho lo del principal glúcido de reserva energética de la célula animal, glucógeno, y señala los dos principales lugares de almacenamiento, pues hígado y músculo, lo hemos comentado. Su composición y los enlaces químicos que presenta, pues tendríamos que decir que tiene enlaces 1,4 y también en ramificaciones en los 1,6, y su composición pues son glucosas, ¿no? Unidas mediante, como digo, enlaces 1,4 y 1,6 en las ramificaciones. Principal glúcido de reserva energética de la célula vegetal, el almidón. Señala dos lugares de almacenamiento. Esto lo veremos más adelante, pero ya lo sabéis. Los lugares de almacenamiento pues van a ser, por ejemplo, en las vacuolas, ¿vale? Pero se refiere, yo creo, más a la planta en concreto, no a la célula. Pues podría ser, por ejemplo, en semillas, puede ser en raíces, tubérculos. Su composición, pues lo mismo, ¿no? Realmente esto es lo mismo que esto, lo único que más ramificado, las ramificaciones son cada más espacio en el caso de la celulosa y cada menos espacio en el caso del glucógeno. Bueno, vamos a ver alguna, aunque hay algunas, como podéis ver, de temas
posteriores, pero siempre hay alguna pregunta, por aquí, por ejemplo, anómero y enantiómero, ¿no? En la parte esta de aquí, me pregunta cosas de glúcidos, pero me las mete con cosas de proteínas y lípidos. También hay alguna pregunta ahí de proteínas. Bueno, he sacado un poco para que lo vayáis viendo. Por ejemplo, aquí me pregunta algo de la quitina. Pues ¿con qué lo puedo relacionar la quitina? Con homopolisacárido, ¿verdad? Y la pared celular, por ejemplo, ¿con qué lo puedo juntar? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con colesterol, con esfingolípido, con peptidoglicano, ¿vale? Porque esta se refiere a la de... con una o más biomoléculas de la columna de la derecha. Bueno, pared celular aquí también podríamos ponerlo también con, al ser la celulosa, con homopolisacárido, ¿vale? Bueno, indica qué tipo, bla, bla, bla. Esto, bueno, me da igual. Moléculas de los seres vivos. Define polisacárido, que son químicamente, pues como hemos dicho ya, son polihidroxialcoholes, ¿no? O polialcoholes con grupo funcional cetona y aldehído. Indica otras propiedades que diferencian los glúcidos más sencillos, pues que son solubles en agua, cristalinos. Bueno, lo hemos comentado ya en el vídeo anterior. Por ejemplo, aquí me pregunta cómo se forman los polisacáridos. Pues mediante enlaces o glucosídicos durante muchas unidades de monosacáridos, ¿no? Entre los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Bueno, ahí tenemos las preguntas, les echáis un vistacito. Aquí habla un poco del enlace glucosídico. Si tenéis algunas dudas, pues las ponéis en los comentarios y yo estaré encantado de resolverlas. Adiós.